La niña se aferró a la orilla del saco del hombre con sus manitas sucias de tierra. Sus ojos, dos pozos profundos de desesperación, se encontraron con los de él, y las palabras salieron en un susurro cargado de dolor. Mi mamá ya ha sufrido demasiado. Nadie quiere hacerse cargo de nosotras. La voz era fina, temblorosa, pero cargaba el peso de quien ha visto a los adultos darle la espalda demasiadas veces, de quien aprendió demasiado pronto que el mundo puede ser cruel con los olvidados. El hacendado se detuvo, y algo dentro de él, algo que llevaba muerto 8 años, comenzó a despertar. Miró a la pequeña, luego a la mujer delgada, sentada en el suelo de la plaza con un bebé en brazos, y vio en ellas un reflejo de su propio dolor, de su propia soledad. Y entonces, en una decisión que cambiaría todas esas vidas para siempre, dijo las palabras que nadie más había dicho, las palabras que parecían imposibles en ese mundo de puertas cerradas. Voy a cuidar de ustedes. Si este inicio tocó tu corazón, si crees que todos merecen una segunda oportunidad para empezar de nuevo, deja tu like ahora y suscríbete al canal Relatos del Campo. En los comentarios, cuéntame, ¿alguna vez has ayudado a alguien que era invisible para los demás? Tu historia puede inspirar a más personas. Ahora continuemos, porque Clara y Enrique todavía tienen muchas pruebas por delante. A finales del siglo XIX, en regiones aisladas de México, historias como esta eran comunes. El tianguis del pueblo se ponía todos los miércoles, transformando la plaza polvorienta en un hormiguero de voces, olores y negocios que duraban desde el amanecer hasta el atardecer. Carretas venían de haciendas lejanas, trayendo maíz amarillo, frijol negro, gallinas amarradas por las patas que cacareaban indignadas. Mujeres de faldas largas regateaban el precio de la harina con vendedores de voz ronca, mientras hombres de sombrero discutían la sequía que amenazaba la cosecha. En medio de aquel bullicio de vida palpitante, nadie prestaba atención a la mujer sentada bajo la vieja higuera, recargada en el tronco nudoso, con un cansancio que parecía más antiguo que sus 33 años, más profundo de lo que cualquier sueño podría curar. Clara tenía el cabello negro recogido en un chongo deshecho, dejando mechones pegados a su rostro sudoroso. Su vestido de percal descolorido estaba remendado en varios lugares, con retazos de telas diferentes, cada remiendo contando una historia de necesidad e improvisación. En sus brazos sostenía a Sofía, de apenas 6 meses, una bebé demasiado delgada que lloriqueaba bajito, con ese sonido de quien ya no tiene fuerza ni para quejarse del hambre. Clara no sabía dónde estaba Laura, su hija de 9 años, y eso le provocaba una opresión en el pecho que competía con su propia hambre. La niña había salido hacía media hora, diciendo que iba a intentar conseguir algo, y Clara conocía ese brillo determinado en los ojos de su hija, esa mezcla peligrosa de valentía y desesperación que hacía que los niños hicieran cosas que no debían, que los ponía en situaciones de las que tal vez no volverían. 3 semanas atrás, Clara todavía tenía un techo sobre su cabeza. Todavía tenía un lugar en el mundo, aunque fuera pequeño y precario. Vivía en una casita en los terrenos de la propiedad donde su difunto esposo, Teodoro, trabajaba como administrador, llevando las cuentas, organizando las cosechas. Teodoro era un hombre respetado, honesto, y el patrón, don Durval, un hombre de palabra, le había dicho que podía quedarse allí el tiempo que necesitara para recuperarse después de que la fiebre se llevara a Teodoro 6 meses antes, dejándola embarazada de Sofía y sin recursos. Clara había creído en esas palabras, se había aferrado a ellas como un náufrago a una tabla, pero la promesa murió junto con don Durval, cuando la vejez lo alcanzó 3 meses después. Los hijos del patrón vinieron de la capital con ropas finas, relojes de oro y miradas frías
diciendo que iban a vender todo y que no cargarían con un lastre, que tenía una semana para irse o sería sacada a la fuerza. Clara había intentado con los parientes, los pocos que le quedaban esparcidos por pueblitos lejanos, gente que apenas conocía, pero que eran la única red de seguridad que imaginaba tener. Le escribió una carta a una prima lejana en otro pueblo, explicando la situación, pidiendo solo un rincón para quedarse hasta conseguir trabajo. La respuesta llegó 3 semanas después, en una carta corta y seca, donde la prima decía que apenas podía alimentar a sus propios 7 hijos, que su esposo estaba enfermo, que no había forma de ayudar. Clara fue personalmente a la casa de un tío de su difunto esposo, un hombre que Teodoro siempre describía como generoso, pero cuando apareció en la puerta con las 2 niñas, el hombre le cerró la puerta en la cara diciendo que una viuda joven con hijos era señal de mala suerte, que la fiebre de Teodoro podía haber dejado el contagio en la ropa, en las niñas, en el aire que respiraban, y que él no iba a arriesgar a su familia por gente maldita. La gente del pueblo también le volteaba la cara cuando la veían acercarse, como si su desgracia fuera una enfermedad contagiosa que pudiera saltar de cuerpo en cuerpo con solo una mirada. Viuda y sin familia era una carga que nadie quería llevar, pero viuda con 2 hijas pequeñas, una de ellas una bebé de brazos, era una maldición, un peso que le rompería la espalda a cualquiera. Clara se ofreció para lavar ropa, para cocinar, para limpiar, para hacer cualquier cosa a cambio de comida y un rincón para que sus hijas durmieran, pero las puertas se cerraban antes de que terminara de hablar, y las miradas se llenaban de ese miedo supersticioso que transforma la desgracia ajena en algo peligroso. Así fue como se encontró allí, en ese tianguis, con las últimas monedas gastadas en un atole ralo para las niñas la noche anterior, sin saber dónde dormiría cuando el sol se pusiera, sin saber si despertaría al día siguiente o si simplemente se acostaría y dejaría que el cansancio la venciera de una vez por todas. Sofía lloraba más fuerte ahora, un llanto débil pero insistente, y Clara se abrió la blusa para amamantarla allí mismo, bajo el árbol, sin importarle quién la viera, porque el hambre de su hija era más importante que cualquier pudor. Pero la leche ya se le estaba secando, porque ella misma no comía bien desde hacía días, semanas, y lo poco que salía no satisfacía, no alimentaba, solo frustraba a la bebé, que succionaba con fuerza, pero no encontraba alivio. Clara cerró los ojos, se tragó las lágrimas que insistían en salir y rezó en voz baja, pidiendo fuerzas, pidiendo un milagro, pidiendo que Dios no la hiciera ver a sus hijas morir de hambre mientras ella, impotente, las sostenía en sus brazos, sin poder hacer nada más que llorar. Al otro lado de la plaza, Enrique Hernández desmontaba de su caballo con la elegancia cansada de quien ha hecho eso durante décadas. Era un hombre alto, de más de 1,80 metros, con hombros anchos forjados por años de trabajo pesado y manos callosas, que eran a la vez ásperas y precisas. Su rostro estaba marcado por arrugas que provenían más del silencio y la soledad que de la edad. Arrugas alrededor de los ojos que no eran de sonreír, sino de fruncir el ceño mirando horizontes lejanos. Enrique tenía 40 años, pero parecía cargar 60 en cada movimiento lento y medido, en cada gesto económico y calculado. Vestía con la sobriedad de su clase, pantalones de lino oscuro impecablemente limpios, a pesar del polvo del camino, camisa blanca abotonada hasta el cuello, chaleco de cuero café y el sombrero de ala ancha que ocultaba la mitad de su expresión, creando sombras que hacían aún más difícil leer lo que pasaba detrás de esos ojos oscuros y profundos. Enrique era conocido en toda la región como un hombre justo pero distante, de esos que pagaban bien a sus empleados y nunca faltaban a su palabra,
pero que no se mezclaban, no conversaban más allá de lo estrictamente necesario, no sonreían, no participaban en las fiestas del pueblo. Era respetado, pero no amado, porque es difícil amar a alguien que parece hecho de piedra, que no deja que nadie vea lo que hay dentro, que mantiene a todos a una distancia segura, como si la cercanía fuera un peligro. 8 años atrás, Enrique era un hombre completamente diferente, y aquellos que lo conocieron antes de la tragedia todavía recordaban con nostalgia a ese Enrique que reía a carcajadas, que organizaba fiestas en la hacienda donde la música duraba hasta el amanecer, que tocaba la guitarra en las noches de luna llena para Isabel, su esposa, que bailaba descalza en el porche mientras él cantaba canciones románticas. E Isabel era todo para él. Era el sol que hacía girar su mundo. Era la razón por la que se despertaba sonriendo y se dormía agradecido. Ella tenía el cabello rubio, algo raro en esa región, ojos azules, como el cielo después de la lluvia, y una risa que parecía música, que llenaba la casa y espantaba cualquier tristeza. Pero entonces llegó esa primavera maldita, cuando las lluvias fueron tan fuertes y persistentes que los caminos se convirtieron en ríos de lodo intransitables, cuando el agua estancada trajo consigo la fiebre tifoidea que entró en las casas, contaminó los pozos y derribó a familias enteras en cuestión de días. Isabel enfermó un martes por la mañana quejándose de dolor de cabeza y cansancio. El miércoles la fiebre llegó alta y persistente. El jueves ya deliraba, llamando a personas que no estaban allí, conversando con fantasmas de su infancia. Enrique mandó a un peón a buscar al médico al pueblo, pero el hombre regresó solo con la terrible noticia. El río se había desbordado, el puente de madera había sido arrastrado por la corriente y no había forma de cruzar. Enrique se quedó allí, impotente, sosteniendo la mano de Isabel, que ardía como hierro al rojo vivo, mojando sus labios agrietados con agua fresca, prometiéndole que el médico vendría, mintiendo porque no sabía qué más hacer. Porque admitir la verdad era admitir que ella iba a morir, y él no estaba listo para eso. Isabel murió el sábado al amanecer, en un momento en que Enrique se había quedado dormido de agotamiento en la silla junto a la cama, y despertó con el silencio. Ese silencio terrible de cuando la respiración se detiene y el mundo queda suspendido. Después del entierro, después de poner a Isabel en la tierra roja bajo el guayabo que tanto amaba, Enrique cerró con llave el cuarto de costura donde ella pasaba las tardes bordando, guardó la guitarra en el desván dentro de un baúl que nunca más se abrió y decidió que nunca más dejaría que nadie se acercara lo suficiente como para doler de esa manera de nuevo. Esa mañana de tianguis, Enrique había venido al pueblo con objetivos prácticos y definidos. Comprar un arado nuevo, porque el viejo se había roto la semana anterior, y vender 2 caballos que había entrenado y que ahora estaban listos para nuevos dueños. Caminaba entre los puestos, saludando a conocidos con breves inclinaciones de cabeza que no invitaban a la conversación, respondiendo preguntas sobre la hacienda con monosílabos educados pero distantes. Fue cuando estaba negociando el precio del arado con un vendedor que insistía en cobrar más de lo que valía el hierro oxidado, que sintió el tirón en la orilla de su saco de cuero. Enrique bajó la vista, listo para despachar a otro limosnero con una moneda y un gesto de alejamiento. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de la niña, algo sucedió, algo que no pudo controlar ni prever. Laura tenía 9 años, pero parecía más joven debido a la delgadez que dejaba sus huesos salientes, sus mejillas hundidas. Su cabello castaño estaba enredado y sucio de polvo rojo. Su vestido estaba tan remendado que era difícil saber cuál había sido el color original. Y sus pies descalzos estaban cubiertos de heridas que sangraban y se infectaban porque caminaba leguas sin quejarse nunca. Pero era su mirada
lo que atrapaba la atención. Una mirada que mezclaba miedo y valentía de una forma que no debería existir en ojos tan jóvenes. Una mirada que cargaba vergüenza y desesperación, pero también una chispa terca de dignidad que se negaba a morir. Miró a Enrique y vio a un hombre rico, un hombre que podía ayudar, y reunió todo el valor que tenía para hablar, para pedir, para hacer un intento más, aun sabiendo que probablemente escucharía un no. La niña comenzó a hablar, la voz saliendo en un hilo tembloroso que Enrique tuvo que agacharse para escuchar bien en medio del ruido del tianguis. Dijo que necesitaba comida, que podía trabajar, que podía cargar cosas o limpiar o hacer cualquier tarea que él quisiera, que no estaba pidiendo limosna, sino ofreciendo trabajo a cambio de comida. Y entonces dijo la frase que Enrique nunca más olvidaría, la frase que resquebrajó la piedra, donde su corazón estaba enterrado. Mi mamá ya ha sufrido demasiado. Nadie quiere hacerse cargo de nosotras. Las palabras entraron por los oídos de Enrique y fueron directamente a algún lugar profundo que él creía haber matado junto con Isabel. Algún lugar que todavía era capaz de sentir dolor, de sentir compasión, de sentir esa punzada de reconocimiento cuando vemos en el otro un reflejo de nuestra propia pérdida. Enrique le pidió que lo llevara con su madre, y Laura tomó su mano grande y callosa con sus manitas pequeñas y lo jaló a través de la multitud, abriéndose paso entre vendedores y compradores hasta que llegaron debajo de la higuera. Clara levantó la vista cuando vio la sombra de alguien parado frente a ella, y su corazón dio un vuelco de miedo, porque los hombres ricos no se acercaban a mujeres en su situación con buenas intenciones. Apretó a Sofía contra su pecho con fuerza, preparándose para rechazar cualquier oferta indecente, preparándose para una humillación más. Pero entonces Enrique hizo algo que ella no esperaba. Se quitó el sombrero en un gesto de respeto que los hombres solo hacían para las mujeres de su propia clase, y se arrodilló sobre una rodilla en la tierra roja, quedando a su altura, no mirándola desde arriba como un señor mira a un mendigo, sino de igual a igual. Se presentó, diciendo su nombre completo, Enrique Hernández. Dijo que tenía una hacienda cerca y que necesitaba a alguien para ayudar en la casa, porque su ama de llaves se estaba haciendo vieja, y el trabajo era demasiado pesado para ella sola. Explicó que ofrecía trabajo honesto a cambio de vivienda y comida para toda la familia, que tendrían un cuarto propio con una cama de verdad, que las niñas tendrían que comer 3 veces al día. No mencionó la caridad. No usó palabras que pudieran herir su orgullo, solo ofreció un trabajo como se lo ofrecería a cualquier persona, con dignidad, con respeto. Clara miró a ese hombre de ojos oscuros y rostro marcado por el sufrimiento que ella reconocía, porque era parecido a su propio sufrimiento. Y vio en él algo que la hizo decidir confiar, a pesar de tener todos los motivos para desconfiar. Vio sinceridad en esos ojos que parecían cargar secretos dolorosos. Vio bondad escondida detrás de muros altos, pero aún viva, aún posible de alcanzar. Clara miró a Laura, que la observaba con una esperanza tan intensa que dolía ver. Miró a Sofía, que seguía lloriqueando de hambre, y tomó la decisión que cambiaría todas sus vidas. Clara aceptó el trabajo, y cuando Enrique le tendió la mano para ayudarla a levantarse, ella tomó esa mano y sintió en ella una fuerza que no era solo física, sino también moral, una solidez que no había sentido en mucho tiempo, desde que Teodoro murió y el mundo se le vino encima. Enrique ayudó a Clara a levantarse y vio lo débil que estaba, cómo sus piernas temblaban con el esfuerzo de ponerse de pie después de tanto tiempo sentada. Tomó el pequeño bulto con las pocas pertenencias que tenían y caminó hasta donde había dejado su carreta amarrada.
Acomodó a Clara y al bebé en el asiento delantero, arregló un lugar suave con mantas para que Laura se sentara atrás y tomó las riendas, iniciando el trayecto de regreso a la hacienda. Mientras salían del pueblo, la gente los miraba, y Enrique podía sentir las miradas. Podía imaginar las conversaciones que comenzarían en cuanto desaparecieran de la vista. Los chismes sobre el hacendado viudo llevándose a una mujer joven a su casa. Pero por primera vez en 8 años, a Enrique no le importó lo que los demás pensaran. No sintió la necesidad de explicar o justificar sus acciones. Simplemente siguió adelante, haciendo lo que creía correcto. El camino a la hacienda serpenteaba entre campos que ya amarilleaban con la amenaza de la sequía, entre cerros bajos cubiertos de vegetación rastrera, pasando por arroyos que corrían delgados pero aún corrían. Clara iba en silencio sosteniendo a Sofía, mirando el paisaje, pero también mirando de reojo el perfil de Enrique, tratando de entender quién era ese hombre que se había detenido por ella cuando el mundo entero había seguido de largo. La hacienda Hernández apareció en el horizonte cuando el sol descendía lentamente hacia el oeste, pintando el cielo de tonos anaranjados. Era una propiedad grande y bien cuidada, con una casa principal de 2 pisos pintada de blanco, que brillaba con la luz del atardecer, rodeada de árboles frondosos, donde guayabos cargados de frutos compartían espacio con mangos antiguos. Había corrales bien construidos, donde el ganado descansaba, un granero de tejas rojas, un molino de viento que giraba lentamente y al fondo una pequeña capilla con el techo cubierto de musgo que indicaba años de abandono, de oraciones no dichas, de fe olvidada. Era hermoso, sin duda, pero Clara percibió de inmediato que tenía esa quietud pesada de los lugares de donde la alegría se fue hace mucho tiempo, y olvidó volver. La casa parecía demasiado grande para un hombre solo, con ventanas que miraban al vacío, con porches que pedían risas de niños jugando. Cuando la carreta se detuvo frente a los escalones del porche principal, la puerta de la casa se abrió con un rechinido. Doña Benita apareció en el umbral como una guardiana sombría, protegiendo su territorio. Era una mujer de aproximadamente 60 años, delgada hasta el punto de que la delgadez parecía intencional, con una postura rígidamente erguida. Su cabello era completamente blanco, recogido en un chongo tan apretado que estiraba la piel de su frente, dejándola aún más tensa. Vestía un vestido negro sencillo, cubierto por un delantal inmaculadamente blanco, y sus ojos pequeños y oscuros lo examinaban todo con una desaprobación que parecía su expresión natural. Benita había trabajado para los Hernández durante 15 años. Había servido a Isabel y después de la muerte de la patrona se había convertido en la guardiana feroz de su memoria, manteniendo cada objeto exactamente donde la difunta lo había dejado, resistiéndose a cualquier cambio, como si cambiar cualquier cosa fuera traicionar a la muerta. Benita bajó los escalones con pasos duros, secándose las manos en el delantal en un gesto que era pura desaprobación mal contenida. Miró a Enrique con sorpresa y luego a Clara y las niñas, examinándolas de la cabeza a los pies, con esa mirada que cataloga defectos y los encuentra todos en un segundo. Vio los vestidos remendados y sucios, los pies descalzos de Laura, la bebé demasiado delgada, y su rostro se endureció aún más. Comenzó a hablar, dirigiéndose solo a Enrique, como si Clara y las niñas fueran invisibles, diciendo que no esperaba al patrón con compañía, que la casa no estaba preparada para visitas. Enrique la interrumpió, explicando que ella era doña Clara y sus hijas, que se iban a quedar porque Clara trabajaría en la casa y que quería el cuarto de huéspedes preparado de inmediato con sábanas limpias y agua caliente para el baño. Cuando Enrique mencionó el cuarto de huéspedes, Benita no pudo ocultar su asombro. Ese era un cuarto de la familia. No era lugar para empleados y ciertamente no para gente de fuera.
Intentó sugerir el alojamiento de los empleados, pero Enrique no dejó espacio para la discusión. Repitió la orden con un tono de autoridad que ella conocía bien. Doña Benita apretó los labios en una línea fina, hizo una reverencia corta que era más un insulto que un respeto y entró en la casa con pasos que resonaban su irritación. Clara abrazó a Sofía con más fuerza, sintiendo el peso de esa mirada de desaprobación, sabiendo que doña Benita sería un problema, una persona más a la que tendría que demostrarle su valía. Enrique notó la tensión, vio cómo Clara se había encogido. Bajó de la carreta y ayudó a Clara a bajar, sosteniendo su codo con gentileza. Por primera vez desde que se habían conocido, esbozó algo que podría llamarse una sonrisa, pequeña y oxidada, y le dijo que no se preocupara. Clara agradeció y lo siguió cuando él hizo un gesto invitándola a entrar, con Laura aferrada firmemente a la orilla de su falda. El cuarto de huéspedes estaba en el segundo piso de la casa, accesible por una escalera de madera que rechinaba suavemente a cada escalón. La puerta era de madera oscura, con una manija de bronce que había perdido un poco de su brillo, y cuando Enrique la abrió, el olor a lavanda y ropa guardada durante mucho tiempo invadió el pasillo. Era una habitación amplia y ventilada, con una ventana grande que daba al huerto de guayabos, donde los pájaros hacían sus nidos. La luz dorada del atardecer entraba dibujando patrones en el piso de madera encerado. Había una cama matrimonial de hierro pintado de blanco con detalles florales, cubierta por sábanas de lino que parecían suaves. Una cuna de madera recargada en la pared, una cómoda robusta con un espejo ovalado encima y un baúl a los pies de la cama. Las paredes estaban encaladas de blanco y sobre la cabecera colgaba un crucifijo de madera simple pero bien trabajado. Clara entró despacio, con ese cuidado de quien teme romper algo solo por estar presente. Nunca había dormido en un cuarto así, con muebles de verdad hechos por carpinteros, con una cama que no era un colchón de paja en el suelo. Sus manos callosas dudaron antes de tocar cualquier cosa, con miedo de ensuciar, de estropear, de dejar una marca donde no debía. Laura entró detrás, con los ojos desorbitados de asombro, tocando todo con dedos ligeros, como si estuviera en un templo sagrado, corriendo de un mueble a otro, descubriendo cajones, mirando por la ventana el huerto que se extendía abajo. Sofía había dejado de llorar, arrullada por el movimiento del viaje y el cansancio, y dormía en el regazo de Clara con la boquita entreabierta, haciendo esos ruidos suaves de bebé que respira profundo. Enrique se quedó parado en la puerta observando la escena sin entrar, apoyado en el marco con un hombro. Vio cómo Clara miraba a su alrededor con una mezcla de gratitud e inadecuación, como si estuviera recibiendo algo que no merecía, algo que era demasiado bueno. Explicó que había agua fresca en la cómoda, que doña Benita pronto traería agua caliente para el baño, y que, si necesitaban cualquier cosa, solo tenían que llamar. Hizo ademán de irse, pero Clara lo llamó antes de que desapareciera por el pasillo. Cuando ella pronunció su nombre, Enrique se detuvo y se giró. Clara estaba en medio del cuarto con Sofía en brazos, y sus ojos color miel brillaban con una gratitud tan profunda que era casi doloroso de ver. Dijo que no sabía por qué había hecho eso. ¿Por qué se había detenido a mirar cuando todo el mundo seguía de largo? ¿Qué había visto en Laura que lo hizo cambiar el rumbo de su día y de sus vidas? Dijo que no entendía qué motivaba a un hombre a abrir las puertas de su casa a extrañas cuando el mundo enseñaba a cerrar puertas, a proteger lo propio. Pero dijo también que juraba, por la memoria de su difunto esposo, Teodoro, que honraría esa confianza, trabajando hasta que le sangraran las manos si fuera necesario, demostrando todos los días que no era un lastre, que merecía estar allí, no por lástima, sino por el mérito del trabajo que haría.
Enrique se quedó en silencio por un largo momento. Miró a esa mujer, delgada y marcada por el sufrimiento, pero aún de pie, con una dignidad que la pobreza no había logrado robarle. Sin planearlo, sin ensayarlo, las palabras salieron de su boca, trayendo una verdad que no se había admitido ni a sí mismo hasta ese momento. Le contó que había perdido a su esposa Isabel hacía 8 años, que desde entonces esa casa se había convertido en una tumba donde vivía entre fantasmas y recuerdos, que las habitaciones resonaban con un silencio donde debería haber voces. Dijo que ella no le debía nada, que tal vez era él quien estaba en deuda con ellas por haber aparecido, por haberle recordado que todavía era capaz de sentir algo más que vacío, que su corazón no había muerto por completo junto con Isabel. Se fue antes de que Clara pudiera responder, antes de que la emoción que subía por su garganta se transformara en algo visible. Bajó las escaleras con pasos pesados, sintiendo el peso de la conversación, el peso de la verdad dicha en voz alta, el peso de haber abierto una grieta en la armadura que había usado durante tanto tiempo. Cuando llegó al porche, se detuvo, apoyando las manos en el barandal de madera, y respiró hondo el aire de la tarde que comenzaba a enfriar. Su corazón latía desacompasado en el pecho, un ritmo irregular que no era físico, sino emocional. ¿Qué había hecho al traer a esas personas a su casa, a su refugio de soledad? ¿Y por qué esa sensación de ser necesario de nuevo, de ser importante para alguien, era a la vez tan buena y tan aterradora? Aquello podía doler, probablemente iba a doler, porque todo lo que uno ama acaba siendo arrebatado de una forma u otra, y Enrique no estaba seguro de poder sobrevivir a otra pérdida de ese tamaño. Los primeros días en la hacienda fueron de ajuste silencioso y observación mutua. Clara se despertaba antes de que el sol apareciera en el horizonte, cuando el cielo todavía tenía ese tono gris azulado del casi amanecer y los gallos comenzaban a cantar. Bajaba a la cocina en silencio absoluto para no despertar a nadie, y ya estaba allí cuando doña Benita llegaba de su casa separada. La ama de llaves siempre fruncía el ceño al encontrarla ya trabajando, como si aquello fuera una invasión de territorio, un intento de usurpar su posición. A Clara no le importaban las miradas de reojo y continuaba lavando los platos, barriendo el suelo, ayudando a preparar las comidas sin que nadie se lo pidiera, demostrando con acciones que no era una huésped pasiva, sino una trabajadora dispuesta a ganarse su lugar. Trabajaba en silencio porque había aprendido que la gente en su posición sobrevivía siendo invisible y útil, no llamando la atención, no creando problemas. Doña Benita daba órdenes con esa voz seca e impaciente de quien no está acostumbrada a ser desobedecida, señalando cosas que Clara debía hacer diferente, corrigiendo métodos incluso cuando el resultado era el mismo. Clara se tragaba la humillación de ser tratada como incompetente cuando sabía que era buena en lo que hacía. Se tragaba el orgullo herido y continuaba porque había visto cosas mucho peores en la vida. Había dormido en la calle con 2 hijas que proteger. Había pasado días sin comer para que ellas pudieran tener al menos atole. Podía aguantar el mal humor de una ama de llaves cascarrabias mientras sus hijas tuvieran comida y una cama calientita. Laura ayudaba a su madre siempre que podía, pero Clara insistía en que la niña fuera a jugar, que aprovechara para ser niña después de haber sido demasiado adulta por demasiado tiempo. La niña exploraba la propiedad con esa curiosidad que había sido sofocada por la necesidad de supervivencia, descubriendo rincones escondidos, el huerto donde podía comer guayabas directamente del árbol, el arroyo que cruzaba la hacienda donde podía mojar los pies en el agua fresca.
por primera vez en meses, Laura volvía a sonreír espontáneamente, a correr sin propósito más allá de la alegría de correr, a ser simplemente una niña de 9 años. Se pasaba horas observando a los peones trabajar con los animales, fascinada por ese mundo al que nunca había tenido acceso, haciendo preguntas con esa sed de conocimiento que tienen los niños inteligentes. Enrique seguía manteniendo cierta distancia, pero ahora era una distancia menor, menos rígida. Ya no comía encerrado en el despacho. Había vuelto a hacer las comidas en la mesa de la cocina, donde doña Benita servía, y aunque no conversaba mucho, su presencia allí ya era un cambio significativo. A veces, Clara lo encontraba mirando por la ventana hacia el patio donde Laura jugaba, y había algo en su rostro, una suavidad fugaz que desaparecía en cuanto se daba cuenta de que estaba siendo observado. Había comenzado a hablar con Laura cuando la veía por la hacienda, preguntándole qué había descubierto ese día, comentando sobre los animales. Y la niña respondía tímida al principio, pero cada vez más animada, a medida que se daba cuenta de que ese hombre grande y serio estaba genuinamente interesado. Era como si Enrique estuviera aprendiendo lentamente a ser humano de nuevo, como si los muros que había construido alrededor de su corazón estuvieran siendo desmantelados ladrillo por ladrillo. La quinta noche desde que habían llegado, cuando una frágil rutina comenzaba a establecerse, todo cambió de forma súbita y aterradora. Clara se había acostado temprano porque el día había sido particularmente agotador. Durmió un sueño ligero, como siempre dormía, porque las madres de bebés pequeños nunca duermen profundamente, siempre alertas, esperando el llanto. Y el llanto llegó. Pero no era el llanto normal de hambre o de pañal sucio. Era un llanto diferente, agudo y desesperado, el tipo de llanto que hace que el corazón de una madre dé un vuelco en la garganta, porque sabe instintivamente que algo está muy mal. Clara se despertó de un sobresalto y corrió a la cuna, donde Sofía se retorcía. Cuando sus manos tocaron la piel de su hija, sintió un calor que no era normal, un calor que quemaba como hierro al rojo vivo. La bebé estaba ardiendo en fiebre, su cuerpecito minúsculo temblando en suaves convulsiones, y la respiración salía rápida y superficial, como si sus pulmones lucharan por conseguir cada bocanada de aire. Clara tomó a su hija en brazos con ese pánico helado que paraliza pero también impulsa. Corrió a la jofaina de agua, mojó un paño y comenzó a pasarlo por el cuerpo de la bebé, tratando de bajar esa temperatura infernal. Pero la fiebre era terca y no cedía, parecía estar arraigada dentro de la niña. Intentó amamantarla pensando que tal vez era hambre, pero Sofía lloriqueaba y no podía succionar bien, su boquita moviéndose débilmente, sin fuerza. Laura se despertó con el movimiento y el llanto ahogado. Vio a su madre desesperada, haciendo compresas que no funcionaban y, sin que nadie se lo pidiera, salió corriendo del cuarto descalza y en camisón. Atravesó el pasillo oscuro, donde las sombras parecían más grandes a la débil luz de la luna. Bajó la escalera, agarrándose fuerte del barandal, y corrió hasta el cuarto principal, donde sabía que el señor Enrique dormía solo. Tocó la puerta, primero despacio, con miedo de estar haciendo algo mal, luego más fuerte, cuando nadie respondió, y finalmente gritó con esa desesperación que solo los niños tienen cuando ven a alguien que aman en peligro, pidiendo ayuda con una voz que era mitad llanto y mitad súplica. Enrique no estaba durmiendo profundamente, porque dormir bien era algo que había perdido hacía 8 años. Dormitaba ligero, siempre consciente de los ruidos de la casa, de los crujidos de la madera, del canto de los grillos. Cuando escuchó los pasos corriendo y los golpes en la puerta, pensó por un segundo que era Isabel regresando de alguna forma imposible, pero la voz infantil de Laura rompió esa ilusión. Saltó de la cama,
todavía vestido porque dormía con ropa. Abrió la puerta y encontró a Laura allí parada, temblando de miedo y frío, con los ojos desorbitados y brillantes de lágrimas. Ella explicó, con palabras atropelladas, que Sofía estaba ardiendo en fiebre, que su mamá no sabía qué hacer, que había intentado bajarla con agua, pero no funcionaba, que los bebés tan pequeños podían morir rápidamente de fiebre alta. Enrique no pensó, no calculó riesgos ni consecuencias, simplemente actuó guiado por un instinto protector que creía haber enterrado, pero que estaba volviendo a la vida en contra de su voluntad. Se puso las botas sin atarse bien las agujetas, tomó una camisa y se la puso mientras subía las escaleras de 2 en 2. Entró en el cuarto de huéspedes sin siquiera tocar, porque la urgencia no pide permiso. Vio a Clara caminando de un lado a otro, sosteniendo a Sofía contra su pecho, meciendo a la bebé con movimientos mecánicos, mientras tarareaba en voz baja una canción de cuna, con una voz temblorosa que se quebraba a cada 2 palabras. Las lágrimas corrían por el rostro de Clara, pero ella ni siquiera parecía darse cuenta. Toda su atención estaba centrada en su hija, que lloriqueaba demasiado débil, aterradoramente débil. Levantó la vista cuando escuchó a Enrique entrar, y en esa mirada él vio un miedo primal, el miedo de toda madre que está viendo a un hijo escapársele de las manos sin poder hacer nada para retenerlo. Enrique se acercó y preguntó cuánto tiempo llevaba la fiebre. Clara respondió que tal vez 2 horas, que había intentado baños tibios y compresas frías, pero nada funcionaba, que la bebé se estaba poniendo cada vez más flácida y menos receptiva. Puso la mano en la frente de Sofía y sintió ese calor intenso que indicaba una temperatura peligrosamente alta. En un flash horrible, revivió a Isabel ardiendo en fiebre 8 años atrás. Revivió la sensación de impotencia de sostener a alguien que se estaba muriendo y no poder hacer absolutamente nada. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba aislado por un río desbordado. Esta vez había un camino al pueblo y un médico que podía ser buscado. Decidió en un segundo. Se volvió hacia Clara y dijo que iban a buscar al doctor Armando al pueblo de inmediato, que no se iban a quedar allí esperando y rezando como había hecho con Isabel, que esta vez iba a ser diferente. Clara dudó, diciendo que eran casi las 2 de la madrugada, que el pueblo estaba a más de 1 hora a caballo por un camino oscuro y peligroso, que él no necesitaba arriesgarse de esa manera. Pero Enrique la interrumpió con una firmeza que no aceptaba discusión. Dijo que sí necesitaba, que no se iba a quedar allí parado de nuevo, viendo a alguien morir porque no actuó lo suficientemente rápido, que ya había fallado una vez y no iba a fallar de nuevo. Clara no entendió completamente lo que ese de nuevo significaba, porque no conocía todos los detalles de la muerte de Isabel, pero vio la determinación feroz en su mirada y no discutió más. Envolvió a Sofía en mantas, tratando de mantener el calor corporal a pesar de la fiebre. Se puso un rebozo sobre el camisón porque la noche estaba fría y bajó preparada para esperar en el porche con Laura. Pero cuando Enrique terminó de ensillar a Relámpago, el alazán más rápido de todos sus caballos, y extendió los brazos, diciéndole que le entregara a la bebé, porque él sería más rápido solo. Clara se negó con una firmeza que los sorprendió a ambos. Dijo que no, que Sofía la necesitaba, que la bebé solo se calmaba en el regazo de su madre, que la desesperación de despertar en un lugar extraño en brazos de un extraño podría empeorar el cuadro. Dijo que iba con él, que no era una petición, sino una afirmación, que nada la separaría de su hija en ese momento. Enrique iba a discutir, pero cuando la miró a los ojos, vio una determinación que reconocía, porque era la misma que él sentía, esa voluntad feroz de hacer cualquier cosa para salvar a quienes amamos. Asintió en silencio,
Montó en el caballo con un movimiento fluido y luego subió a Clara con un movimiento fuerte pero cuidadoso, acomodándola frente a él entre sus brazos. Era la primera vez que se tocaban más allá de saludos formales y ambos sintieron ese contacto físico como algo que iba mucho más allá de lo práctico y necesario, algo que era extraño, pero al mismo tiempo reconfortante, perturbador, pero seguro. Clara se sentó de lado en la silla, sosteniendo a Sofía firmemente contra su pecho, y Enrique la sujetaba por la cintura con un brazo mientras la otra mano controlaba las riendas. Sus brazos fuertes creaban una barrera protectora, asegurando que ni ella ni la bebé caerían, sin importar cuán rápido corriera el caballo. Enrique le dio un toque en los costados a Relámpago y salieron a galope tendido, dejando la hacienda atrás en una nube de polvo rojo que la débil luna apenas podía iluminar. Laura se quedó en el porche con doña Benita, que se había despertado con el ruido y había venido a ver qué pasaba, las dos observando a los jinetes desaparecer en la oscuridad. La noche estaba fría y oscura, con solo estrellas dispersas visibles entre nubes que corrían rápidas, empujadas por un viento fuerte. El camino al pueblo era una vereda de tierra que serpenteaba entre cerros bajos, cruzaba arroyos donde el agua corría aún poco profunda. Pasaba por haciendas dormidas, donde los perros ladraban al oír los cascos, pero pronto se callaban. Relámpago corría con esa elegancia pura de los caballos que nacieron para la velocidad, cada zancada devorando metros de suelo, y el viento golpeaba el rostro de Clara, haciendo que su cabello suelto volara hacia atrás como una bandera oscura, trayendo lágrimas que no eran de llanto, sino del aire helado contra los ojos abiertos. Apretujaba a Sofía, sintiendo el cuerpo febril de su hija contra su pecho y rezando en voz baja todas las oraciones que conocía y algunas que inventaba, negociando con Dios, ofreciendo su propia vida a cambio de la bebé. Enrique cabalgaba concentrado, manteniendo a Relámpago a una velocidad alta, pero lo suficientemente controlada para no arriesgarse a caer en una curva o resbalar en una bajada húmeda de rocío. Su mente era un torbellino de recuerdos y miedos. Recordaba a Isabel delirando de fiebre, llamando a su padre muerto hacía años. Recordaba haber mandado a buscar al médico y ver al hombre llegar demasiado tarde. Se había jurado nunca más volver a importarle, nunca más dejar entrar a nadie, porque no soportaría otra pérdida. Pero allí estaba, corriendo en medio de la noche, por una niña que conocía desde hacía menos de una semana, por una mujer que era prácticamente una extraña. Y lo peor es que no se arrepentía. Por primera vez en 8 años, Enrique Hernández se sentía vivo, y eso lo asustaba más que cualquier otra cosa, porque sentir era peligroso, sentir era abrir la puerta al dolor, y no sabía si estaba listo. Llegaron al pueblo cuando el cielo comenzaba a clarear con los primeros tonos grises del amanecer. Enrique fue directo a la casa del doctor Armando, una construcción de 2 pisos con una placa de metal en la puerta. Golpeó con fuerza, despertando al médico y a su esposa. El doctor Armando era un hombre de mediana edad, con barba canosa y ojos cansados, de quien ya ha visto demasiada muerte para dormir bien. Abrió la puerta en bata, listo para quejarse de la hora, pero cuando vio a Enrique con Clara y la bebé febril, su expresión cambió. Preguntó qué había pasado y Enrique explicó que era la hija de Clara, fiebre alta que no bajaba, que necesitaba que viniera de inmediato. El doctor Armando miró a Clara, vio la desesperación de madre en sus ojos y asintió, diciendo que iría por su maletín. Entró. Volvió con ropa puesta a toda prisa y el maletín médico de cuero. Los 3 regresaron a la hacienda, ahora a un trote más controlado para no sacudir demasiado a la bebé. Cuando llegaron, ya era de día. Laura estaba en el porche con doña Benita y corrió al ver llegar a su madre con el médico.
La ama de llaves tenía una expresión que mezclaba preocupación y algo parecido a un respeto reacio al ver hasta dónde había llegado el patrón. En el cuarto de huéspedes, el doctor Armando examinó a Sofía, escuchó su corazón, miró su garganta, palpó su barriguita. Después de largos minutos, se volvió hacia Clara, diciendo que era una infección fuerte pero tratable, que dejaría un remedio y un tónico, que la fiebre debería bajar en 2 días si lo tomaba correctamente. Pero dijo también que Clara necesitaba alimentarse mejor, que su leche materna estaba débil y la niña no estaba recibiendo suficiente nutrición. Clara bajó la cabeza avergonzada. Enrique se dio cuenta e intervino, preguntando cuánto costaba la consulta y los remedios. El doctor dijo que para él, que lo dejara, que ya arreglarían después, pero Enrique se negó. Sacó un billete del bolsillo y lo puso en la mano del médico, diciendo que pagaba ahora y que quería que volviera en 3 días para ver cómo estaba. El doctor Armando tomó el dinero, lo guardó y le apretó el hombro a Enrique, diciendo que era un buen hombre, que siempre lo había sido, y que era bueno ver que estaba volviendo a importarle el mundo. Cuando el médico se fue, quedaron solo Enrique y Clara en el cuarto. Sofía ya dormía más tranquila después de tomar el remedio. Clara se volvió hacia Enrique y por primera vez no vio distancia en esos ojos oscuros. Vio algo más profundo, más humano. Se acercó y, sin pensar, le tomó la mano diciendo: «Gracias por no haberse rendido, con ellas». Enrique miró la mano pequeña y callosa que sostenía la suya. Debería soltarla, debería mantener la distancia, pero no pudo. En lugar de eso, la apretó de vuelta. Y en ese apretón estaba todo lo que no sabía decir con palabras, que él también estaba agradecido, que ella y sus hijas habían traído algo de vuelta a esa casa muerta, que estaba asustado, pero al mismo tiempo esperanzado, que tal vez, solo tal vez, podría volver a creer que la vida tenía algún sentido. Le dijo que descansara, que le avisaría a Benita, que le trajera comida reforzada, que necesitaba alimentarse. Salió, pero esta vez no corrió. Bajó las escaleras lentamente, sintiendo el cansancio de la noche sin dormir, pero también sintiendo algo más, algo cálido y aterrador creciendo dentro de él. En la cocina, doña Benita estaba preparando el café. Lo miró y por primera vez no había juicio en sus ojos. Preguntó si la bebé iba a estar bien y Enrique respondió que sí, que el doctor dijo que sí. Se sentó a la mesa, se pasó la mano por el rostro cansado y le pidió a Benita que preparara comidas mejores para Clara, con carne, leche, huevos, que necesitaba fortalecerse. Doña Benita asintió. Le puso una taza de café caliente enfrente y antes de salir dijo en voz baja que a la doña Isabel le habría gustado ella. Le habría gustado ver al señor volviendo a ser gente. Enrique levantó la vista sorprendido, pero la ama de llaves ya se había ido. Se quedó allí solo en la cocina, tomando el café amargo, y por primera vez en 8 años no tuvo pesadillas cuando finalmente se fue a dormir. Soñó con una casa llena de voces, con risas de niños, con una mujer de ojos color miel que le sonreía. Los días siguientes trajeron cambios sutiles pero profundos a la hacienda Hernández. Sofía se recuperó por completo con el remedio del doctor Armando, y Clara, siguiendo las órdenes de Enrique, comenzó a alimentarse mejor. La leche volvió fuerte y abundante, y la bebé engordó visiblemente. Sus mejillas, antes hundidas, se volvieron redondas y saludables. Doña Benita, que había presenciado todo en esa noche de carrera hasta el pueblo, comenzó a tratar a Clara con menos hostilidad. No llegaba a ser afectuosa, porque eso no estaba en su naturaleza, pero había una especie de tregua tácita,
un reconocimiento silencioso de que Clara no era una aprovechada, sino una madre desesperada tratando de sobrevivir, y que Enrique había hecho lo correcto, aunque contradijera las convenciones sociales de la época. Laura había comenzado a explorar la propiedad con más libertad, descubriendo rincones escondidos, el huerto donde podía comer guayabas directamente del árbol, el arroyo que cruzaba la hacienda, donde podía mojar los pies en el agua fresca. Por primera vez en meses, la niña volvía a ser niña, corriendo libre por los campos, riendo sin culpa, permitiéndose simplemente existir sin el peso de tener que cuidar de su madre y su hermana todo el tiempo. Se había acercado a algunos de los peones de la hacienda, especialmente a don Jacinto, un hombre viejo, de cabellos blancos y rostro curtido por el sol, que contaba historias fascinantes sobre los viejos tiempos y le enseñaba sobre los animales, las plantas, los secretos de la tierra que solo quien vive de ella conoce profundamente. Enrique seguía manteniendo cierta distancia, pero ahora era una distancia menor, menos rígida, más permeable. Ya no comía encerrado en el despacho. Había vuelto a hacer las comidas en la mesa de la cocina, donde doña Benita servía, y aunque no conversaba mucho, su presencia allí ya era un cambio significativo que no pasaba desapercibido para nadie. A veces, Clara lo encontraba mirando por la ventana hacia el patio donde Laura jugaba. Y había algo en su rostro, una suavidad fugaz que desaparecía en cuanto se daba cuenta de que estaba siendo observado, como si le diera vergüenza que lo sorprendieran sintiendo algo. Había comenzado a hablar con Laura cuando la veía por la hacienda, preguntándole qué había descubierto ese día, comentando sobre los caballos, los pájaros, los guayabos, que estaban dando frutos especialmente dulces ese año, y la niña respondía animada, feliz de tener su atención. Pero la paz en la hacienda no existía en el vacío, aislada del mundo exterior y sus juicios crueles. El pequeño pueblo era un caldero de chismes, donde las lenguas servían sin parar, y la presencia de Clara y sus hijas en la casa de Enrique se había convertido en el tema preferido en las tertulias, en las tiendas de raya, en los atrios de las iglesias. Después de la misa, las lenguas venenosas trabajaban sin descanso, creando historias donde no las había, insinuando impropiedades donde solo había compasión y necesidad. Decían que Clara era lista, que había seducido al hacendado viudo con sus artimañas femeninas, que esas niñas eran una excusa conveniente para entrar en la casa de un hombre rico y aprovecharse de su soledad y debilidad. Decían que Enrique había perdido el juicio, que estaba deshonrando la memoria de su difunta esposa Isabel, al traer a una mujer a dormir bajo el mismo techo, que estaba trayendo vergüenza al respetado nombre de la familia Hernández, que siempre había sido ejemplo de moral y rectitud. Fue un domingo por la mañana, cuando todo el pueblo se reunía para la misa en la parroquia, como era costumbre incuestionable, que la situación finalmente explotó de una forma que nadie esperaba. Enrique había decidido llevar a Clara y a las niñas a misa, no porque fuera particularmente religioso desde la muerte de Isabel, cuando había perdido cualquier fe que tuviera en la justicia divina, sino porque creía importante que las niñas tuvieran alguna educación religiosa y contacto con la comunidad, que sería también la suya. Clara había dudado mucho, diciendo que tal vez era mejor que se quedara en la hacienda con las niñas, que no quería causar problemas ni vergüenzas, que sabía que la gente hablaba y que aparecer allí sería echarle más leña al fuego. Pero Enrique insistió con esa firmeza gentil que ella estaba aprendiendo a reconocer e incluso a apreciar. Dijo que ella y sus hijas tenían tanto derecho de ir a la iglesia como cualquier persona, que no tenían nada de qué avergonzarse, que andar con la cabeza gacha era darles la razón a los que hablaban mal. Así que fueron.
Clara, con su vestido sencillo pero limpio que doña Benita le había ayudado a arreglar. Laura con un vestido nuevo que Enrique había mandado a hacer con el sastre del pueblo, sin preguntarle a Clara, porque sabía que ella lo rechazaría por orgullo, y Sofía en brazos de su madre, gordita y sonrosada de salud, una prueba viva de que esa familia estaba mejor que nunca. Cuando entraron en la iglesia por la puerta principal, que estaba abierta a la brisa de la mañana, el murmullo de conversaciones que llenaba el espacio se detuvo abruptamente, como si alguien hubiera cortado todas las voces con una tijera invisible. Todas las cabezas se giraron simultáneamente. Todos los ojos se fijaron en ellos con esa intensidad que quema, y el silencio que cayó era tan pesado y denso que parecía tener sustancia física, parecía ocupar espacio, parecía sofocar. Clara sintió el rostro arder de vergüenza bajo el peso de todas esas miradas juzgadoras y crueles. Sintió que las piernas le flaqueaban y el corazón se le disparaba en el pecho. Y por un momento quiso huir corriendo de allí, volver a la hacienda, esconderse debajo de la cama, desaparecer de la faz de la tierra. Pero entonces sintió la mano de Enrique tocarle ligeramente la espalda. Un gesto pequeño pero poderoso de apoyo y aliento. Una promesa silenciosa de que él estaba allí y no la dejaría enfrentar aquello sola. Clara respiró hondo. Levantó la barbilla en un gesto de dignidad que venía de un lugar profundo de su alma. Sostuvo a Sofía con más firmeza y tomó la mano de Laura con la otra. Y caminó por el pasillo central de la iglesia con la cabeza erguida y los hombros hacia atrás. Se sentaron en una de las bancas de adelante, en una posición destacada que hacía imposible ignorarlos, y el murmullo recomenzó detrás de ellos, multiplicado por 10. Susurros que no eran tan bajos, comentarios maliciosos y crueles que llegaban perfectamente a los oídos de Clara, aunque fueran pretendidamente discretos. Una mujer, con un sombrero grande y plumas, dijo lo suficientemente alto para ser oída por media iglesia que era una vergüenza, que aquello era un escándalo que manchaba la reputación de todos en el pueblo, que la gente de bien no debería tener que compartir el mismo espacio sagrado con gente de moral dudosa. Otra comentó en tono de falsa preocupación que el pobre Enrique estaba siendo engañado por una aprovechada que había visto una oportunidad y la había agarrado con uñas y dientes, que mujeres como esa eran expertas en hacerse las víctimas para conseguir lo que querían. Un hombre en la fila de atrás se rió abiertamente e hizo un comentario sobre viudas jóvenes y hacendados solitarios que Clara no quiso entender completamente, pero que le revolvió el estómago de asco. Laura, sentada junto a su madre, se encogía cada vez más en la banca, las lágrimas comenzando a correr silenciosamente por su rostro, mientras entendía que esa gente estaba hablando mal de ellas, que eran odiadas sin haber hecho nada malo, más que necesitar ayuda. La misa comenzó con el toque de la campana y la entrada solemne del padre Augusto, un hombre de mediana edad, con lentes redondos que se le resbalaban constantemente por la nariz y una expresión perpetuamente preocupada, como si cargara el peso de todos los pecados del mundo sobre sus hombros. Era conocido por sus sermones largos, aburridos y extremadamente moralistas, siempre encontrando pecados donde nadie más los veía, siempre señalando con dedos acusadores comportamientos que él consideraba desviados. Ese día parecía particularmente inspirado y energizado, como si finalmente hubiera encontrado un blanco digno de su retórica inflamada. Comenzó hablando sobre la importancia de guardar las apariencias en la sociedad, sobre cómo las acciones de un solo hombre podían afectar no solo a él mismo, sino a toda la comunidad que lo rodeaba, sobre los peligros mortales de abrir las puertas de casa a extraños, sin pensar en las consecuencias morales y espirituales que aquello traería.
No mencionó nombres explícitamente, porque eso sería ir demasiado lejos incluso para él, pero estaba absolutamente claro para todos los presentes en la iglesia, incluidos los niños, sobre quién exactamente estaba hablando con tanta vehemencia y condena. Clara sentía las mejillas arder como si tuviera fiebre. Sentía las lágrimas picar en sus ojos, pero se negaba terminantemente a dejarlas caer, porque llorar sería darles lo que querían, sería admitir la derrota, sería confirmar que era débil e indigna. Apretujaba a Sofía contra su pecho con tanta fuerza que la bebé comenzó a quejarse, y con la otra mano sostenía a Laura, que temblaba como una hoja al viento, sintiendo el peso del rechazo colectivo, sin entender completamente por qué eran tan odiadas cuando todo lo que habían hecho era aceptar ayuda para no morir de hambre en la calle. Enrique escuchaba todo en un silencio sepulcral, pero sus puños estaban cerrados sobre sus piernas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos y podía sentir las uñas clavándose en las palmas a través de la tela de los pantalones. Sentía la ira crecer dentro de él, como una marea subiendo lenta pero inexorablemente, una ira fría y controlada, pero no menos intensa, no menos peligrosa. Había traído a Clara y a las niñas allí, creyendo ingenuamente que la iglesia sería un lugar de acogida y compasión, como predicaban las Escrituras, olvidando temporalmente que las instituciones están hechas de personas. Y las personas pueden ser infinitamente crueles cuando se sienten moralmente superiores, cuando tienen la protección del grupo para atacar a los vulnerables. Cuando el padre Augusto finalmente terminó su sermón envenenado e invitó a los fieles a guardar silencio para reflexionar sobre sus palabras, Enrique se levantó de la banca con un movimiento brusco que hizo que varias personas saltaran del susto. El ruido de sus pasos pesados resonó por la iglesia completamente silenciosa mientras caminaba hacia el pasillo central. Se posicionó allí en medio, donde todos podían verlo claramente, y se giró para encarar a toda la congregación, reunida con una mirada que no tenía miedo, no tenía vergüenza, solo una determinación férrea e inquebrantable. Clara lo miró aterrorizada, sin entender qué iba a hacer, si iba a defenderlas o si iba a empeorar todo, si iba a transformar aquello en una situación aún más terrible. Enrique se quitó el sombrero, lo sostuvo en sus manos con ese respeto que los hombres de esa época demostraban cuando iban a decir algo importante. Y cuando su voz finalmente salió, era calmada, pero cargaba una autoridad natural que hizo que hasta el padre Augusto se callara y escuchara con atención. Dijo que quería aclarar algunas cosas, ya que parecía haber mucha confusión y mucha mentira esparciéndose sobre la situación en su casa, sobre las personas que había elegido albergar. Contó, palabra por palabra, sin escatimar detalles, que había encontrado a doña Clara y a sus hijas literalmente muriéndose de hambre en el tianguis del pueblo, rechazadas por absolutamente todos, incluidos sus propios parientes, que les habían dado la espalda, sin tener dónde dormir ni qué comer, esperando que la muerte llegara porque no había nada más que hacer. Dijo que no había hecho absolutamente nada más que lo que cualquier cristiano verdadero debería hacer si realmente creyera en las palabras que salían de sus bocas los domingos. Ofrecer refugio a quien lo necesita desesperadamente, comida a quien tiene hambre, protección a los más vulnerables y desamparados de la sociedad, que son los niños y las mujeres sin hombres que las defiendan. Preguntó en voz alta, mirando directamente a los rostros avergonzados o desafiantes, dependiendo de la persona, cuántas personas en esa iglesia leían la Biblia religiosamente los domingos y la olvidaban por completo los otros 6 días de la semana, cuando podrían estar practicando lo que predicaban. Preguntó cuántos rezaban bonito, pidiendo bendiciones y protección divina,
pero cerraban las puertas violentamente cuando Dios les mandaba oportunidades concretas de ser una bendición para otros, de ser instrumentos de ayuda para quienes más lo necesitaban. Dijo que Clara trabajaba de sol a sol en su casa, ganándose honestamente cada centavo a través de sudor y esfuerzo genuino, que no era una aprovechada ni una oportunista, sino una mujer honesta y trabajadora, tratando de criar a sus hijas con dignidad, incluso en circunstancias absolutamente terribles que nadie elegiría vivir. Y dijo más. Dijo con una claridad cristalina que cortaba como una navaja afilada, que si lo que él había hecho era considerado un escándalo por esa comunidad, entonces estaba profundamente orgulloso de ser escandaloso, porque prefería 1000 veces ser juzgado duramente por hacer lo que era correcto y justo, que ser aprobado calurosamente por hacer lo que era conveniente y cobarde. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto y pesado como plomo derretido. Algunas personas bajaron la vista de inmediato, avergonzadas de haber participado en la crueldad colectiva, reconociendo en algún nivel profundo que él tenía razón y que habían sido pequeños y mezquinos. Otras mantuvieron sus expresiones duras de desaprobación, negándose terminantemente a ser convencidas o a cambiar de opinión, porque admitir un error era imposible para ciertos tipos de orgullo. El padre Augusto abrió y cerró la boca repetidamente, como un pez fuera del agua, completamente sin saber cómo responder a ese desafío público y directo a su autoridad moral, que nadie nunca se había atrevido a hacer antes dentro de esas paredes sagradas. Enrique no esperó respuesta de nadie. No necesitaba validación ni aprobación. Simplemente se giró con dignidad, volvió a la banca donde Clara y las niñas esperaban con los ojos desorbitados de sorpresa y admiración, y le tendió la mano a Clara en un gesto de compañerismo y unión. Clara tomó esa mano ofrecida, se levantó con Sofía, todavía firmemente sujeta en su regazo. Llamó a Laura con un suave gesto de la cabeza y salieron de la iglesia con la cabeza erguida y pasos firmes, caminando por el pasillo central, como si estuvieran saliendo de un palacio y no de un lugar donde habían sido humillados públicamente. Mientras caminaban hacia la salida, bañada por la fuerte luz del sol de la mañana, algunas personas continuaron mirando con desprecio puro y simple en sus rostros, pero otras, pocas pero significativas e importantes, asintieron discretamente o sonrieron levemente en aprobación silenciosa, un reconocimiento tímido pero real de que Enrique tenía razón, aunque no tuvieran el valor de decirlo en voz alta o de posicionarse públicamente en contra de la mayoría. Afuera, bajo el sol fuerte e implacable del mediodía, que hacía que la plaza de la iglesia brillara como metal caliente, Clara finalmente soltó las lágrimas que había contenido durante toda esa terrible prueba dentro de la iglesia, pero no eran lágrimas de vergüenza, ni de tristeza, ni de derrota. Eran lágrimas de gratitud profunda y de algo más, algo que todavía no estaba completamente lista para nombrar o admitir, pero que crecía dentro de ella cada vez que miraba a ese hombre extraordinario, que se había puesto como un escudo entre ella y el mundo entero, que había arriesgado su reputación y posición social por ellas. Enrique no dijo nada, porque sabía que las palabras serían insuficientes en ese momento. Simplemente tomó a Sofía de sus brazos para que Clara pudiera limpiarse el rostro y recomponerse, y esperó pacientemente a su lado mientras Laura se aferraba a la falda de su madre, también llorando, pero con una sonrisa en el rostro, porque finalmente alguien las había defendido. Finalmente, alguien había dicho que merecían respeto. Regresaron a la hacienda en un silencio contemplativo, cada uno perdido en sus propios pensamientos profundos y complejos. Clara pensaba en cómo ese hombre había arriesgado todo por ella sin dudarlo,
cómo había enfrentado el juicio colectivo de todo un pueblo solo para defender su honor y el de las niñas, cómo se había convertido en tan poco tiempo en lo más importante de su vida, además de sus propias hijas. Enrique pensaba si había hecho lo correcto o si acababa de empeorar todo infinitamente para Clara. Si ese acto público y dramático de defensa no haría más que aumentar exponencialmente los chismes y hacerle la vida aún más difícil en el pueblo, si la había ayudado o perjudicado. Pero cuando llegaron a la hacienda, y Clara se volvió hacia él con esa mirada de gratitud profunda y algo más brillando en esos ojos color miel, supo con absoluta certeza que había hecho exactamente lo que tenía que hacer, que no se arrepentía de una sola palabra dicha en esa iglesia, que lo haría todo de nuevo si fuera necesario. Clara dudó por un largo momento, claramente luchando internamente con algo, y entonces, en un gesto audaz que los sorprendió profundamente a ambos, se acercó a él, se puso de puntillas, porque él era mucho más alto, y le besó ligeramente la mejilla áspera por la barba incipiente, un beso casto y puro, pero cargado de un profundo significado. Un agradecimiento que las palabras jamás podrían expresar adecuadamente. Enrique se quedó completamente inmóvil y paralizado allí, en medio del patio de la hacienda, su mano subiendo automáticamente para tocar el lugar sagrado donde los labios de ella habían estado por ese segundo eterno, sintiendo ese calor extenderse desde la mejilla a todo el rostro y luego al pecho, donde su corazón latía desacompasado. Hacía 8 largos años que nadie lo besaba, 8 años interminables que no sentía esa intimidad simple pero profunda de un toque cariñoso, genuino, esa conexión humana básica que hace que la vida valga la pena. Esa tarde, después de que Clara había acostado a las niñas a descansar y la casa se había quedado quieta en la modorra caliente del día, Enrique hizo algo que no hacía desde la muerte de Isabel. Algo que había jurado no volver a hacer nunca más, porque dolía demasiado recordar. Subió al desván polvoriento y olvidado de la casa. Abrió con dificultad el viejo baúl de madera donde había guardado la guitarra que tocaba para su esposa en las noches de luna llena, y sacó el instrumento de allí, con manos que temblaban ligeramente. Las cuerdas estaban completamente desafinadas y cubiertas de polvo y telarañas, pero la madera todavía era sólida y hermosa, todavía tenía ese brillo especial que tienen los instrumentos bien amados. Bajó con la guitarra segura contra su pecho, como si fuera un bebé. Se sentó en el porche delantero, donde la brisa de la tarde era más fresca, y comenzó pacientemente a afinar el instrumento cuerda por cuerda, cada ajuste trayendo de vuelta vívidos recuerdos de noches felices que parecían pertenecer a otra vida completamente diferente, a otro Enrique que él ya no era, pero que tal vez podría volver a ser con tiempo y cuidado. Cuando las cuerdas finalmente estuvieron afinadas y produciendo sonidos armoniosos de nuevo, comenzó a tocar, primero vacilante y oxidado, porque había pasado tanto tiempo, pero luego con más confianza, a medida que sus dedos recordaban los movimientos antiguos. Era una melodía simple y melancólica, que hablaba de pérdida y nostalgia, pero también de esperanza frágil y posibles nuevos comienzos, de finales dolorosos, pero también de nuevos principios llenos de potencial. Clara estaba en la cocina ayudando a doña Benita a preparar la cena cuando escuchó la música que venía del porche, flotando en el aire caliente como algo mágico. Dejó de hacer lo que estaba haciendo por completo, el cuchillo que usaba para cortar verduras, quedando suspendido en el aire, olvidado. Y miró a la ama de llaves con sorpresa y pregunta en los ojos:
Doña Benita tenía lágrimas corriendo libremente por su rostro arrugado y explicó en un susurro emocionado y tembloroso que el patrón no tocaba esa guitarra desde que doña Isabel había muerto hacía todos esos años, que ese sonido en ese momento era literalmente el sonido de un hombre muerto volviendo a la vida después de 8 años, enterrado en luto y soledad. Clara dejó el cuchillo en la tabla, se limpió las manos rápidamente en el delantal y caminó casi en trance hasta la puerta de la cocina que daba al porche lateral. Se quedó allí, parada, escondida en la sombra de la puerta, solo observando a Enrique tocar sin que él supiera que estaba siendo observado. Él estaba de espaldas a ella, los hombros relajados de una forma que nunca antes había visto. Los dedos moviéndose por las cuerdas con una delicadeza sorprendente que contrastaba completamente con sus manos grandes y callosas de trabajo pesado. Y Clara sintió que su corazón se apretaba dolorosamente en el pecho, con una emoción abrumadora que ella tampoco estaba totalmente lista para nombrar o admitir, pero que la asustaba y la atraía al mismo tiempo con una fuerza magnética. Laura apareció de la nada junto a Enrique en el porche. Atraída por la música, como una polilla es atraída por la luz, sus pies descalzos sin hacer ruido en las tablas de madera. La niña no dijo absolutamente nada, solo se sentó silenciosamente en los escalones de madera justo a su lado y se quedó allí escuchando, fascinada, meciéndose ligeramente al ritmo de la melodía que llenaba el aire. Enrique se dio cuenta de su presencia, pero no dejó de tocar. Solo le sonrió, una sonrisa pequeña, pero completamente genuina y cálida, y comenzó a tocar una canción diferente, más alegre y animada. Una de esas rondas infantiles antiguas que a los niños les encantan y que se transmiten de generación en generación. Laura comenzó a tararear junto con su voz infantil, clara y pura, mezclándose armoniosamente con el sonido de la guitarra. Y la combinación era tan hermosa que hasta Sofía, que estaba en el regazo de Clara escondida en la puerta de la cocina, dejó de moverse y se quedó quietecita, escuchando encantada, como si hasta los bebés pequeños entendieran instintivamente que ese era un momento especial y sagrado, un momento de curación profunda que estaba ocurriendo allí, en ese porche, bajo el sol dorado de la tarde. Cuando la música finalmente terminó y el último acorde quedó vibrando en el aire antes de disiparse, Laura pidió con esa valentía inocente y directa que solo los niños tienen, sin filtros ni inhibiciones: «Toca otra, tío Enrique, por favor». Y Enrique, a quien nunca le había gustado particularmente que lo llamaran tío, que encontraba el término demasiado íntimo y familiar para su gusto, descubrió con sorpresa que no le importaba en absoluto cuando venía de ella, que de hecho le gustaba mucho, que esa simple palabra cargada de afecto y confianza llenaba un vacío dentro de él que ni siquiera sabía que todavía existía, esperando ser llenado. Tocó una canción más, y otra más, hasta que el sol comenzó su descenso final hacia el horizonte, y doña Benita apareció, llamando a todos para la cena que estaba lista y enfriándose en la mesa. Y esa noche memorable y transformadora, por primera vez, desde que Clara y las niñas habían llegado a esa hacienda cambiándolo todo, todos cenaron juntos en la mesa grande y formal del comedor principal, no en la cocina más pequeña e informal. Enrique sentado en la cabecera como un patriarca. Clara a un lado con Sofía en su regazo. Laura al otro lado, todavía tarareando en voz baja las canciones que él había tocado. Y doña Benita sirviendo, pero también sentándose a comer con ellos, porque Enrique había insistido firmemente, diciendo que ella era parte de esa casa tanto como cualquier otra persona allí.
La conversación durante la cena fue vacilante y tímida al principio, con largos silencios incómodos entre las frases, pero poco a poco fue fluyendo de manera más natural y cómoda. A medida que todos se relajaban, Laura contó animada sobre las guayabas que había comido en el huerto. Enrique preguntó sobre sus cosas, genuinamente interesado, y Clara se quedó allí sentada, observando esa escena de normalidad doméstica simple pero hermosa. Esa cosa que parece tan común, pero que en realidad es extraordinaria. Una familia compartiendo una comida y conversando sobre el día que pasó, y sintió que algo se rompía definitivamente dentro de ella. Una última barrera de protección que había mantenido erguida. Se dio cuenta con un sobresalto de que ya no era solo una profunda gratitud lo que sentía por Enrique, sino amor verdadero y completo. Después de la cena, cuando Laura ya dormía profundamente en su cuarto y Sofía había sido colocada en la cuna, Clara bajó a buscar un vaso de agua a la cocina y encontró a Enrique en el porche, mirando el cielo estrellado que se extendía infinito sobre ellos. Dudó en la puerta, pensando en volver a su cuarto y dejarlo con su soledad habitual. Pero entonces él habló sin volverse, como si hubiera sentido su presencia sin verla, como si supiera exactamente dónde estaba. Dijo que no podía dormir, que su mente estaba demasiado agitada después de todo lo que había sucedido ese día en la iglesia, que sentía como si hubiera cruzado alguna línea invisible de la que ya no había vuelta atrás. Clara se acercó despacio y se quedó a su lado, junto al barandal del porche, manteniendo una distancia respetuosa, pero estando presente y disponible por si él quería conversar. Se quedaron allí en silencio por un tiempo que pareció estirarse infinitamente, solo mirando las incontables estrellas que parpadeaban en el cielo oscuro, escuchando a los grillos cantar en su sinfonía nocturna y el suave viento susurrando en los árboles. Entonces Enrique comenzó a hablar, abriéndose de una forma que nunca había hecho con nadie, desde la muerte de Isabel, contando cosas que nunca le había contado a otra alma viva. Sobre cómo Isabel había muerto lentamente mientras él sostenía su mano, impotente. Sobre la culpa profunda y corrosiva que cargaba por no haber podido salvarla, por no haber sido lo suficientemente fuerte, o rápido, o bueno. Contó cómo se había cerrado por completo después del entierro, porque tenía un miedo paralizante de que cualquier persona a la que dejara entrar le sería arrancada de la misma manera brutal y terrible, dejándolo aún más vacío y roto de lo que ya estaba. Clara escuchaba en un silencio respetuoso y atento, sin interrumpir nunca, solo dejándolo hablar y vaciar ese veneno que había estado guardado dentro de él, envenenándolo todo durante 8 años enteros. Cuando finalmente terminó, con la voz ronca de emoción reprimida y los ojos brillando húmedos en la oscuridad, ella habló por primera vez. Dijo que entendía la culpa y el miedo profundos, porque ella también cargaba los suyos. Que a veces se despertaba en medio de la noche en puro pánico, pensando que todo aquello era un sueño cruel y que, en realidad, todavía estaba debajo de la higuera, en la plaza, esperando que la muerte llegara para ella y las niñas. Dijo que tenía un miedo constante de acostumbrarse a esa nueva vida, a esa seguridad y comodidad, porque acostumbrarse significaba que dolería aún más intensamente cuando se la quitaran, y tenía la absoluta certeza de que se la quitarían, porque las cosas buenas nunca duraban mucho para gente como ella, para gente que nacía sin suerte. Y entonces dijo algo que los sorprendió profundamente a ambos, algo que no había planeado decir, pero que salió por sí mismo, algo verdadero y aterrador. Dijo que, a pesar de todo el miedo que sentía, a pesar de saber racionalmente que era peligroso y complicado, estaba empezando a sentir algo por él, que iba mucho más allá de la simple gratitud, algo que la aterrorizaba por completo,
porque no tenía permiso social para sentirlo, porque ella era la empleada y él era el patrón, porque no tenía absolutamente nada de valor que ofrecer, más que trabajo duro, y él merecía a alguien de su propia clase social alta, alguien educada y refinada que pudiera ser una esposa apropiada. Enrique se giró lentamente para mirarla por primera vez desde que la conversación había comenzado, para mirarla de verdad. Vio su perfil iluminado por la luz plateada y débil de la luna. Vio lo completamente vulnerable que estaba en ese momento, habiendo acabado de confesar algo que podría destruirla si él la rechazaba o se burlaba, como había puesto su corazón en sus manos para que hiciera lo que quisiera. Y se dio cuenta con una claridad absoluta de que estaba exactamente en el mismo barco hundiéndose, que también estaba vulnerable y expuesto, que también estaba confesando a través del pesado silencio, lo que no podía decir con palabras adecuadas. Extendió la mano despacio y con cuidado, dándole tiempo más que suficiente para retroceder si quería. Y cuando ella no retrocedió ni un centímetro, le tocó gentilmente el rostro con sus dedos ásperos, girándola delicadamente para que lo mirara directamente a los ojos, sin nada oculto, y dijo, con una sinceridad brutal y cruda, que venía de alguien que había pasado demasiado tiempo mintiéndose a sí mismo sobre lo que sentía, que la clase social no significaba absolutamente nada para él. La riqueza material no calentaba la cama vacía, ni llenaba la casa muerta de vida y alegría, que había pasado 8 largos años viviendo como un muerto en vida, solo cumpliendo obligaciones, y que ella y sus hijas lo habían resucitado por completo, sin siquiera intentarlo, solo por existir y ser quienes eran. Dijo que también estaba empezando a sentir algo profundo y aterrador, algo que lo aterrorizaba por completo, porque significaba renunciar al rígido control que mantenía sobre todo. Significaba admitir que necesitaba desesperadamente a alguien, que no era autosuficiente e invencible, como fingía ser para el mundo y para sí mismo. Se quedaron allí parados e inmóviles, los rostros a pocos centímetros uno del otro, el aire cargado de posibilidades infinitas y peligros reales. Clara sabía con absoluta certeza que si cruzaban esa línea en ese momento, si dejaban que esos sentimientos crecieran más allá de lo que ya habían crecido peligrosamente, no habría absolutamente ninguna vuelta atrás posible. No habría cómo fingir después que era solo gratitud, o solo compasión, o solo conveniencia. Y Enrique sabía exactamente lo mismo. Sabía que besarla allí en ese momento cambiaría todo irrevocablemente y permanentemente, que ya no podría mantener la distancia segura y protectora, que estaría admitiendo, no solo ante ella, sino crucialmente ante sí mismo, que estaba enamorado de nuevo, después de jurar solemnemente que nunca más lo estaría. Pero a veces, la única elección verdaderamente valiente que existe es simplemente dejar de tener un miedo paralizante. Es dar ese paso decisivo hacia adelante, aun sabiendo perfectamente que puede terminar en un dolor devastador. Enrique se inclinó lenta y deliberadamente, dándole literalmente 1000 oportunidades de decir que no, y cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si el mundo entero dejara de girar por un segundo suspendido antes de recomenzar a una velocidad completamente diferente, a un ritmo nuevo y único que les pertenecía exclusivamente a los dos. El beso fue largo y profundo, lleno de promesas no dichas y esperanzas frágiles. Y cuando finalmente se separaron, ambos temblaban ligeramente, no de frío, sino de una emoción abrumadora. Se sentaron en los escalones del porche y Enrique sostuvo la mano de ella entre las suyas, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Dijo que quería hacer las cosas bien,
de la manera apropiada que ni los moralistas más severos del pueblo pudieran criticar legítimamente. Dijo que quería pedirle matrimonio, no de inmediato porque sería demasiado precipitado y confirmaría todos los chismes malos, pero en unos meses, tiempo suficiente para que todos vieran con sus propios ojos que aquello no era un capricho pasajero, sino algo sólido y verdadero, construido sobre bases firmes. Dijo que quería adoptar legalmente a Laura y a Sofía, darles el respetado apellido Hernández, garantizar que tendrían una herencia segura y un futuro protegido, incluso si algo terrible le sucediera a él. Dijo que quería que Clara ya no fuera una empleada subordinada, sino la señora de esa casa, por derecho propio conquistado, porque se había ganado ese lugar con trabajo arduo y una dignidad admirable. Clara no podía hablar. Las lágrimas corrían libremente y sin vergüenza por su rostro, porque aquello era infinitamente más de lo que jamás había soñado posible, más de lo que creía que alguien como ella podría tener en la vida. Dijo que sí, con la voz entrecortada, que aceptaba casarse con él y construir una vida juntos, pero que necesitaban hacerlo bien y despacio, como él había sugerido, esperar un tiempo socialmente apropiado, dejar que las cosas se calmaran en la comunidad, dejar que los chismes se enfriaran naturalmente. Dijo que quería que Laura se acostumbrara completamente a la idea de tener un padre de verdad, que quería que doña Benita no sintiera que estaba siendo reemplazada o faltada al respeto de ninguna manera, que quería ganarse la confianza genuina de la comunidad a través de acciones consistentes y no solo de palabras vacías. Enrique estuvo de acuerdo con absolutamente todo lo que ella dijo y sellaron ese sagrado acuerdo con otro beso, este aún más largo y profundo que el primero. Un beso que era, al mismo tiempo, una promesa solemne y un compromiso firme para el futuro. Los meses siguientes fueron de una transformación lenta, pero absolutamente constante en todos los aspectos. Enrique comenzó a hacer las cosas prácticas que había planeado y prometido. Primero, conversando largamente con Laura una tarde de sábado, explicándole con cuidado y cariño que quería casarse con su madre y adoptarlas oficialmente como sus hijas legales, preguntándole si ella estaría cómoda y feliz con eso. Laura literalmente le saltó al cuello, llorando de pura alegría, diciendo que siempre había deseado desesperadamente un padre de verdad, que él ya era su padre en su corazón desde hacía mucho tiempo, incluso sin papeles oficiales. Le preguntó tímidamente si podía empezar a llamarlo papá, incluso antes de la boda. Y cuando Enrique dijo que sí, con la voz entrecortada, que sería el mayor honor de su vida, la niña lo abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Enrique también tuvo una conversación difícil pero necesaria con doña Benita, quien secretamente esperaba que reaccionara mal y con celos, pero que lo sorprendió por completo, diciendo con lágrimas en los ojos que ya era hora, que doña Isabel no querría verlo solo, infeliz y muerto por dentro, por el resto de su vida, que Clara era una buena mujer de corazón puro, y las niñas eran una verdadera bendición. La ama de llaves también dijo, con una sonrisa pequeña y rara que transformó su rostro severo, que tal vez esa casa grande finalmente volvería a ser lo que era antes de la tragedia, llena de vida, amor y el ruido alegre de niños corriendo y jugando. Enrique fue al pueblo y conversó largamente con el abogado, iniciando todo el papeleo legal necesario para la adopción de las niñas y para el futuro matrimonio. También conversó con el padre Augusto, quien se quedó visiblemente sorprendido, pero que, después de una larga conversación, donde Enrique dejó absolutamente claro que no estaba pidiendo permiso, sino solo informando respetuosamente, accedió a oficiar la ceremonia cuando llegara el momento apropiado.
Los chismes en el pueblo continuaron circulando como siempre, pero cambiaron gradualmente de tono a medida que pasaban los meses y no sucedía nada escandaloso. Algunas personas todavía desaprobaban fuertemente y seguían diciendo que Enrique estaba deshonrando la sagrada memoria de Isabel. Pero otras, cada vez más numerosas, comenzaron a ver que aquello no era un escándalo inmoral, sino una hermosa redención, que un hombre bueno estaba haciendo algo bueno y generoso y que todos merecían respeto en lugar de un juicio cruel. Clara continuó trabajando arduamente en la hacienda, pero ahora no como una empleada subordinada, sino como una igual y compañera, cuidando de la casa porque quería y amaba hacerlo, y no porque estuviera obligada o en deuda. Ella y Enrique eran extremadamente cuidadosos en público, manteniendo siempre una distancia apropiada y un comportamiento irreprochable, no dando munición a los